El automatismo mental fue un concepto construido por el psiquiatra francés de Clerambault. Él, a partir del estudio de un grupo de psicosis que él determinó como psicosis basadas en el automatismo mental, entre las que destaca la psicosis alucinatoria crónica, construye este concepto para dar cuenta de los fenómenos comunes de la psicosis, los cuales estarían en un momento inicial y que preceden mucho tiempo las formaciones delirantes. Me parece importante ubicar cuál era el lugar donde trabajaba de Clerambault. ¿Esto por qué? Porque nos permite dar cuenta de cómo él llegó a construir este concepto o esta teoría. Él llega a trabajar cerca de 15 años en la enfermería especial de la Prefectura de Policía de París. En este lugar, él no se dedicaba a brindar un tratamiento propiamente dicho, sino que él era el encargado de generar el dictamen una persona, esto es, determinar si era imputable o era inimputable, si era una persona que podía ser enviada a prisión o si era una persona que necesitaba un tratamiento en un hospital psiquiátrico. De este modo es que él atendió muchos pacientes y se especializó en esa lectura de esos pequeños detalles que permitían dar cuenta de si se trataba de una psicosis, por ejemplo. Y esta práctica que se daba en este ámbito judicial fue lo que le dio la oportunidad a él de entrevistar a personas que muchas veces no estaban bajo una psicosis desencadenada como tal, a diferencia de lo que ocurre en algunos hospitales psiquiátricos o lugares de urgencias subjetivas, donde en su mayoría llegan personas ya con todos los fenómenos a cielo abierto o desencadenados. Él publica su trabajo sobre el automatismo mental en el año de 1920. Es necesario aclarar que él no publica un libro como tal, sino que son sus estudiantes los que recopilan todas sus contribuciones o todas sus presentaciones. Bueno, vamos a pasar ahora a brindar la definición del automatismo mental. Antes de hacerlo, quisiera detenerme un poco en el concepto o en el término automático. Es un concepto que tiene sus raíces profundas en la historia de la humanidad y que se puede remontar desde la filosofía y en avances tecnológicos y científicos. Por ejemplo, Aristóteles utilizó el término automatón para describir los movimientos naturales que ocurrían por sí mismos, como el crecimiento de una planta. En la mitología y literatura romana se hablaban de los autómatas, que eran máquinas con apariencia humana y que aparecen en relatos como los del mito del Pigmalión, donde se representaba la idea de algo que se mueve o actúa por sí mismo. Y ya durante la Edad Media, este término de automatón empieza a usarse para describir dispositivos mecánicos como relojes o máquinas, que parecían moverse sin intervención humana directa. Entonces, acá podemos ubicar cuestiones que nos permiten dar cuenta de esta cuestión automática, algo que se mueve por sí mismo, que actúa por sí mismo, sin una intervención de un tercero. Y ya si vamos al origen etimológico de la palabra automático, esta proviene de auto y matos. Auto, que significa por sí mismo, y matos, que implica una acción o movimiento. De esta forma se puede entender que lo automático es algo que se mueve o actúa sin una intervención externa. Y esta es la idea que toma de Clerambault. Es decir, él identifica que en estas personas hay un fenómeno parasitario que él le da una etiología orgánica, un fenómeno que invade al sujeto y que se da de manera mecánica, que se le escapa el control del sujeto. Veamos ahora cuáles son las maneras en que lo define de Clerambault. Entonces él dice: por automatismo mental entiendo los fenómenos clásicos: pensamiento anticipado, enunciación de los actos, impulsos verbales, tendencias a los fenómenos descritos por
el psiquiatra Vallargué y Orceglas, pasan desapercibidos en primer lugar porque son sutiles y en segundo lugar porque en los estadios avanzados de la psicosis el enfermo los descuida por otros más inquietantes. Y ya también nos dice que su causa, su causología, su etiología es una secuela remota de procesos tóxicos o infecciosos. Y acá hay otra idea también que dice, el núcleo de esta psicosis están en el automatismo, siendo secundaria la ideación. Ahora bien, entendemos entonces el automatismo mental como él lo nombra de diferentes maneras, como un fenómeno inicial. Lacan ya lo toma como un fenómeno elemental, ¿cierto? Como ese núcleo, como eso que está al comienzo. Sin embargo, es importante hacer una distinción entre el pequeño automatismo mental y el gran automatismo mental, que es lo que hace de Clerambault. Para de Clerambault, digamos que esta definición que les leí anteriormente se acomoda más a lo que él define como el pequeño automatismo mental, que sería esa parte inicial. Él lo nombra como la forma mínima, inicial, elemental, nuclear, sobre la que ya posteriormente se añade la elaboración secundaria o lo que él denomina el gran automatismo mental, que es lo que se sobreañade sobre el pequeño automatismo mental. Estas son, por ejemplo, algunas definiciones que él nos brinda. Dice, es un fenómeno primordial y sobre su base pueden construirse delirios secundarios. Por ejemplo, una persona puede hacer un delirio megalomaníaco, otra místico, otro un delirio erótico. Otra definición, el automatismo mental es un proceso primitivo, susceptible de subsistir durante mucho tiempo o indefinidamente en estado puro. El automatismo mental es un síndrome que parece ser fundamental en un gran número de psicosis. Los sistemas delirantes son superpuestos y posteriores en el tiempo. Y también dice, el automatismo mental es el núcleo común no solo de los delirios de persecuciones alucinatorias, sino de todos los delirios alucinatorios. Entonces acá entendemos eso. Cuando hablemos del pequeño automatismo mental, a diferencia del gran automatismo mental, lo vamos a entender como esa forma inicial, esa forma elemental sobre la que ya después se va a añadir el gran automatismo mental. Entonces, bien, él hace otra distinción y es las características del automatismo mental. Y son tres, que son neutros, que no son sensoriales y que no son temáticos. Ya voy a explicar cada una de estas características del pequeño automatismo mental. Cuando él dice que son neutros, lo expresa porque él observaba que en estas personas, o sea, que este fenómeno inicial carecía de una tonalidad afectiva y que el único afecto que lo podía acompañar era un estado levemente eufórico. A lo no sensorial aludía, y acá hago una claridad, y es que lo sensorial en psiquiatría hace referencia a los órganos de los sentidos, al oído, la vista, entre otros. Entonces, cuando él dice que es no sensorial, es que no se da como causa de la afectación de uno de los órganos de los sentidos, sino que estaría aplicado a las voces. Esto es, que no se trata de una alucinación auditiva, y ahí estaba su relación con lo que Seglas, por ejemplo, nombraba como alucinaciones psicomotrices, o Vallargué también nombraba alucinaciones psíquicas, es decir, que no se daban por la cuestión sensorial. Y cuando dice que son, la otra característica es que no temáticos, quiere decir que no se desarrolla una idea contenido, por ejemplo, una idea de persecución o influencia. O sea, aparece un fenómeno sencillo donde no hay como tal una construcción.
Ahora bien, estas tres características de este pequeño automatismo mental se podía manifestar de tres maneras: en lo mental, en lo motor y en lo sensitivo. En lo mental se podía manifestar de las siguientes maneras: como el eco del pensamiento. Entonces la persona siente que escucha, pero no auditivamente, sino que hay una voz ahí, siente que escucha, que su pensamiento se repite como un eco. Enunciación de gestos y actos. Escucha que las voces van describiendo lo que él hace. Entonces, por ejemplo, escucha una voz que dice: ahora se mueve, ahora cocina, ahora hace esto. Entonces, como pueden ver, acá no hay lo que, o sea, es algo neutral, que no da cuenta de cómo me están persiguiendo, me están haciendo algo, sino que es algo que aparece, que no es sensorial y que no es temático, no es anideico, o sea, no hay como un delirio como tal, un contenido delirante. Otra forma de lo mental es la diorrea, que es un flujo inmanejable de representaciones, y el pensamiento anticipado, que es la vivencia que, cuando la persona vivencia que su pensamiento aparece antes de que él mismo lo piense. Ahora, desde lo motor o en lo motor, se puede presentar, decía de Clerambault, de diferentes formas. Una de ellas era los movimientos involuntarios atribuidos a un control externo. Los pacientes sienten que realizan movimientos que no provienen de su voluntad, sino que son dirigidos por otra persona o entidad. Un ejemplo de esto es: mis manos se lavan solas, se levantan solas, como si alguien más las estuviera moviendo. Un fenómeno de acción automática. Entonces el paciente realiza actos sin intención consciente y siente que otra fuerza lo impulsa a hacerlo. Ahí está la cuestión de algo que invade, algo que es ajeno al sujeto, de lo mecánico, lo automático. Entonces, por ejemplo, de repente comencé a caminar hacia la puerta, pero no fui yo quien decidió moverse. Ya otra manifestación en lo sensitivo del pequeño automatismo mental se da de las siguientes maneras: sensaciones corporales anómalas. Entonces los pacientes perciben sensaciones físicas que atribuyen a una causa externa, como un control externo o una intervención ajena. Un ejemplo: siento que me tocan el brazo, pero sé que no hay nadie cerca, alguien me está controlando a distancia. Percepción de alteraciones somáticas. Sensaciones extrañas o dolorosas en el cuerpo que el paciente no puede explicar y que considera impuestas. Un ejemplo: mi estómago arde, pero no es una enfermedad, alguien está provocando esta sensación. Las distorsiones sensoriales, cambios en los sentidos, visión, tacto, oído, atribuido a manipulaciones externas. Ejemplo: mis manos sienten frío cuando no hace frío, es como si alguien estuviera congelándolas con energía. Y estas son como algunas de los ejemplos de las manifestaciones que se dan del pequeño automatismo mental, de acuerdo a lo que manifiesta de Clerambault. Entonces, haciendo una recompilación, el pequeño automatismo mental es ese fenómeno inicial que se da de manera automática, mecánica, que actúa por sí mismo como algo ajeno al sujeto, y se caracteriza por ser neutral, no sensitivo y no temático, no anideico. Y estas tres características o el pequeño automatismo mental se puede manifestar en lo mental, en lo motor y en lo sensitivo. Entonces eso es el pequeño automatismo mental. Y ya está lo que es el gran automatismo mental, que ya es lo secundario. Es una actividad que se sobreañade al pequeño automatismo mental. Y estas dos diferenciaciones entre el pequeño automatismo mental y el gran automatismo mental también hacen que de Clerambault establezca una causalidad diferente para ambas. Al pequeño automatismo mental le atribuye una etiología orgánica y al gran automatismo mental una causalidad ya de la personalidad. Veamos, por ejemplo, algunas definiciones del gran automatismo mental.
Entonces dice, la sistematización del delirio está en función de las cualidades intelectuales existentes. Por eso cada uno delira con algo singular. La idea de persecución, cuando se produce, es secundaria, es la resultante a la vez de un intento de explicación. Y lo que se sumará condicionado por el fondo psíquico anterior. Entonces ahí pueden captar ustedes la cuestión de por qué el gran automatismo mental es de una causalidad psíquica o de la personalidad, como él lo dice, el fondo psíquico anterior, cualidades intelectuales existentes. Entonces, el pequeño automatismo mental, lo inicial, y el gran automatismo mental, lo que se añade. Bueno, ya para terminar, de Clerambault también nombró a, pues ya muy tardíamente, él se coloca a pensar cuál sería otra forma que mejor se acomode a la definición de lo que él encontró en su práctica, o sea, en vez de nombrarse automatismo mental, y él propone también síndrome de pasividad. Lo propone también porque da cuenta de una mejor manera de lo mecánico, lo que estamos hablando, de lo automático, o sea, de que hay algo que se le impone al sujeto, algo extraño e intrusivo de lo que él no es agente. Bueno, esto es como lo que quería compartirles. Espero que les contribuya a ustedes para su formación. Más adelante pienso montar otro video sobre la cuestión del fenómeno elemental, que ya es la forma como Lacan se sirve de Clerambault para describir ese detalle que daba cuenta de que había una estructura psicótica. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Un saludo.